Hola gente de YouTube, ¿qué tal? Aquí Facebook deseándoles que un feliz año nuevo a todos. Ya nos encontramos 2026, a ver qué nos para este año. Antes de comenzar con los fanfics, quiero pedirles que por favor se suscriban al canal, le dejen a la campanita de notificaciones para así que este video llegue a muchísimas más personas. Recuerden por favor hacer esto, ya que me apoyan muchísimo. Ahora, antes de comenzar con el fanfic, primero los saludos. Adiós. Chao, feliz año. Hola gente de YouTube, aquí Fix Guzmán para trayéndoles un nuevo cap de este fanfic que tanto les gusta. También quisiera recordarles que el link del fanfic está en la descripción. Antes de comenzar con el vídeo quiero mandarle un saludo especial a Numar Gerx López y a Rubro 23. Les recuerdo que para todos los que quieran un saludo lo pueden pedir en el comentario fijado. Nota. Antes de empezar con el vídeo. Ahora en el canal están habilitados los supergracias, para todos aquellos que quieran apoyar al canal de manera económica. Sin embargo, quiero decirles que esto no es obligatorio y que con solo una suscripción y like basta para apoyar al canal, esto es solo para los que quieran hacerlo y sobre todo puedan hacerlo. Les estaré muy agradecidos. Ahora sí continuemos. Ahora sí, que empiece el vídeo. Descargo de responsabilidad, no soy dueño del fic, la imagen de fondo o la miniatura. Enlote con sistema Harry Potter autor. Smiley 29. Capítulo 201. El anillo de Saruman. El rayo que Saruman invocó rugió como el fin del mundo. Rocas en las laderas de la montaña se rompieron, árboles antiguos se redujeron a cenizas y la tierra misma se ennegreció bajo la tormenta. Este era el mago blanco desatando toda su furia. Desde dentro de la barrera protectora, Silas sintió que la sangre se le helaba. Sabía que si Saruman le hubiera atacado con tanta fuerza desde el principio, sin exceso de confianza, sin intención de capturarlo, probablemente ya estaría muerto. Sin embargo, aquí, contra Galadriel, incluso ese poder flaqueaba. Tranquila como el mar antes del amanecer, levantó la mano. Nenya, el anillo de agua, brilló débilmente, y una vasta cúpula de luz líquida surgió en su piel. Relámpagos, salvajes e implacables, golpearon la barrera una y otra vez, pero cada rayo se doblaba y se deslizaba como si encontrara una marea demasiado profunda para ser comprendida. Permaneció inmóvil, como una estrella fija contra los cielos que giran. La mirada de Saruman se posó en el anillo elfo con temor y envidia. Fue la envidia la que le envenenó desde el principio. Había venido voluntariamente a la Tierra Media, elegido entre los 5 Istari para ayudar a sus pueblos contra el regreso de Sauron. Sin embargo, cuando Círdan el carpintero entregó Narya, el anillo de fuego, en manos de Gandalf en lugar de la suya, la amargura echó raíces. Cuando Galadriel convocó más tarde a los grandes y sabios para formar el Consejo Blanco, y Gandalf humildemente rechazó su liderazgo, nombrando a Saruman en su lugar, el mago blanco no sintió gratitud. Vio hipocresía. Él veía burlas. Y a medida que Gandalf, Galadriel y Elrond, cada uno portador de un anillo élfico, crecían en confianza y compañerismo, los celos de Saruman se transformaban en resentimiento. Su orgullo, durante mucho tiempo incuestionado, se transformó en traición. Su caída no fue repentina, fueron años de envidia, orgullo y amargura que se calcificaron en traición. Saruman, tu Isengard ha sido vulnerado. Estás rodeado. Cesa esta resistencia y enfrenta el juicio. La voz del Elrond resonó por la llanura, clara como el acero sacado de su vaina. Vilia, el anillo de aire, brillaba en su mano mientras invocaba una tormenta purificadora, rompiendo las nubes de tormenta de Saruman. El bastón de Gandalf ardía con fuego blanco mientras vertió la fuerza de Narya en sus aliados, calmando sus espíritus y presionando contra la voluntad de Saruman como una marea. Por primera vez en la historia, los 3 anillos elfos ardieron juntos, su luz unida alineada contra el corrupto mago blanco. Pero Saruman solo se burló. Presumes tus anillos elfos, pero no creas que estoy superado. De los pliegues de su túnica sacó un anillo dorado, deslizándolo en su dedo. A primera vista, parecía tanto el anillo único que tanto Silas como Gandalf se sobresaltaron, con el corazón encogido de temor. Por un instante, incluso la mirada de Galadriel vaciló. Pero entonces Gandalf recordó. El anillo único yacía a salvo bajo el cuidado atento de Tom Bombadil. Él mismo lo había comprobado no mucho antes. Aún así, el poder que estalló de Saruman ahora hizo temblar el aire. Las nubes de tormenta, que la tormenta de Elrond había repelido, rugieron juntas una vez más densas y negras que antes. La tierra durante leguas se oscureció bajo ellos, y se podían ver cabezas de trueno tan lejos como las costas de Gondor.
Saruman alzó su bastón, su voz triunfante, su figura coronada por una tormenta. Contemplad mi obra maestra. Forjado por mi propia mano, con una artesanía mayor que la tuya. Este anillo no es más débil que tus baratijas élficas, es la perfección, superior a todas ellas. Juntos, no podéis vencerme. Los ojos de Gandalf se endurecieron, y la mano de Elrond se apretó sobre su espada. Incluso el rostro sereno de Galadriel se volvió grave. Todos lo entendían. La creación de Saruman era un anillo de poder impulsado no por la sanación, ni por la belleza, ni por el conocimiento, sino solo por la ambición. Su oficio perseguía un solo objetivo: el dominio. Y eso lo hacía aún más peligroso. El poder del falso anillo de poder de Saruman estalló como una tormenta, su fuerza llevando incluso a los anillos elfos al límite. Desató una onda expansiva atronadora que desgarraba la tierra, mientras rayos caían desde el cielo, cada golpe amenazando con incinerar todo lo que tenía delante. La barrera de agua brillante de Galadriel se tensaba bajo el embestida, encogiéndose con cada impacto. Gandalf se preparó a su lado, Narya brillando intensamente, conjurando un segundo escudo para reforzar su defensa. Mientras tanto, Elrond y Silas continuaron el ataque. La espada élfica de Elrond atravesó la magia ondulante de Saruman. Silas parpadeaba de sombra en sombra, apareciendo en estallidos de luz, lanzando maleficios y golpes para parar las defensas de Saruman. Pero el mago blanco no era un viejo frágil. Su bastón giraba con precisión mortal, parando la espada de Elrond con una fuerza sorprendente, mientras estallidos de poder bruto desde la punta obligaban al señor elfo a retroceder paso a paso. Cada vez que aparecía Silas, Saruman estaba preparado, contraatacando con reflejos extraños. Crucio. Gritó Silas, apareciendo detrás de Saruman y lanzándole una maldición, justo cuando Elrond se lanzó por delante con su espada. Por un instante, Saruman quedó atrapado entre dos cuchillas. Pero con un rugido, el anillo dorado en su dedo se encendió. Un escudo de fuego estalló a su alrededor, engulliendo ambos ataques en un muro de llamas vivientes. Ja ja ja. Gritó Saruman, con los ojos desorbitados de triunfo. Os desperdiciáis en vano. Soy Saruman el Blanco, el más grande de todos. Nadie puede derrotarme. El escudo de repente se expandió hacia afuera, expandiéndose como una cúpula ígnea y lanzándose hacia Elrond y Silas, dejando el suelo negro a su paso. Pero antes de que pudiera consumirlos, una sombra enorme tapó el fuego. Smaug descendió con un rugido atronador, las mandíbulas abiertas. Apretó los dientes alrededor de Saruman y su escudo, aplastando con fuerza que hacía temblar la tierra. Fuego de dragón abrasador brotaba de su boca, buscando tragarse tanto mago como anillo. Saruman se quedó desprevenido, su cuerpo retorciéndose dentro de las fauces del dragón. ¿Te atreves? Escupió, con la furia vibrando en su voz. Con un jadeo de fuerza desesperada, clavó su bastón en los colmillos de Smaug y desató una ráfaga de relámpagos. El rayo detonó dentro de la boca de Smaug. El dragón aulló de dolor, sus alas flaqueando mientras humo y sangre brotaban de su garganta. Su enorme cuerpo tambaleó, estrellándose contra la tierra. Saruman se liberó, tambaleándose de nuevo hacia el descubierto. Sus túnicas y barba estaban chamuscadas de negro, su cabello alborotado y chamuscado. Smaug. Gritó Silas, con un destello de horror en su rostro. Pero no había tiempo para atender al dragón. Apareció justo detrás de Saruman, varita en alto, voz cargada de veneno. Crucio. Saruman intentó resistirse rápidamente, pero Crucio no era solo una fuerza mágica destructiva. Era un tormento tanto de mente como de cuerpo. El Crucio atravesó a Saruman, sacudiéndole el cuerpo con tormento y retorciendo su rostro en una grotesca máscara de agonía. Sin embargo, su mente, templada por siglos como Maia, resultó formidable. Incluso bajo tal dolor, se aferraba a la conciencia, forzando a que su bastón se encendiera con poder bruto. Una deslumbrante onda expansiva estalló desde su punta, lanzando a Silas y Elrond hacia atrás. Dos rayos gemelos siguieron, azotando el aire como una lanza. Silas, girando por el vacío, apareció a mitad de caída y reapareció junto a Elrond, arrastrándolo de nuevo dentro de la barrera protectora de Galadriel, donde Gandalf esperaba. Con ese anillo falso alimentándole, Saruman es más fuerte que cualquiera de nosotros, dijo Elrond con gravedad, respirando con dificultad. Mientras las nubes de tormenta permanezcan, él usa la tormenta como su ar. Debemos quitárselo, o no podrá ser controlado. Galadriel inclinó la cabeza, los ojos brillando con calma determinación. Entonces déjame sostener el escudo. Elrond, solo el anillo de aire puede dispersar la tormenta. Debe de ser usted.
Y te prestaré mis fuerzas, añadió Gandalf, colocando su mano sobre el brazo de Elrond. El poder de Narya fluyó hacia el señor élfico, fortificando su espíritu. Silas, aunque no podía ayudar directamente, apretó su bastón y asintió. Entonces lo distraeré. No tendrá oportunidad de intervenir. Desapareció con un crujido, reapareciendo en el flanco de Saruman, luego otra vez en su espalda, lanzando maldiciones y llamas, obligando al mago blanco a dividir su atención. Elrond levantó la mano izquierda, Bilia brillando como una estrella, y comenzó a cantar en Quenya. Su voz resonó como un trueno lejano, solemne y autoritaria. El aire se agitó. Respondió el viento. Primero un susurro, luego un vendaval, hasta que un tornado rugiente se enroscó hacia el cielo. Los árboles arrancaron de sus raíces, las rocas fueron arrancadas de la tierra y el cielo mismo se dobló bajo la columna en espiral. Dentro de la barrera translúcida de Galadriel, los compañeros se aferraban firmemente aunque sus túnicas azotaban violentamente y el suelo temblaba. Afuera, Saruman soportaba la mayor parte de las consecuencias. Gruñendo, clavó su bastón en el suelo como la raíz de un gran roble. La tormenta le azotaba sin piedad, su túnica y su cabello azotando, pero seguía allí, terco e implacable, atrapado en el corazón del tornado. El ciclón se volvió monstruoso, como una serpiente de viento arañando el cielo. Su boca en espiral devoraba las nubes de tormenta, desgarrándolas y arrastrándolas hacia su embudo. Relámpagos parpadeaban en sus profundidades giratorias, solo para desaparecer en la nada. Poco a poco, el cielo se despejó, primero un parche, luego una gran grieta, hasta que la tormenta fue tragada por completo. Por fin la luz del sol irrumpió, derramando luz dorada sobre la tierra. El tornado mismo tembló, gimió como una bestia moribunda y luego se desmoronó. Sus restos se dispersaron en polvo, árboles y fragmentos de piedra que caían inofensivamente al suelo. Los cielos se mantuvieron despejados. La tormenta de Saruman se había ido. Galadriel dejó caer la mano, su cabello plateado dorado brillando bajo la luz del sol. Saruman, llamó, su voz calmada pero irresistible, como una reina en su trono. Estás agotado. No quedan nubes que te protejan. Ríndete ahora, porque tu fuerza está rota. Piedras, por favor, lea los capítulos a continuación. @patreon.com Mueblin comentario 14 comentario. Votar 2 restantes capítulo 202. Escape rendirme. Saruman se burló, sus ojos profundos y sombríos rebosante de burla mientras miraba a Galadriel, Elrond, Gandalf y Silas. No puedes obligarme a rendirme. Una oleada de poder hechizante salió de él, su propia voz convirtiéndose en un arma. Sus palabras estaban impregnadas de la fuerza ancestral de un maya, cada sílaba impregnada de compulsión. Dejad vuestra hostilidad, amigos míos. No soy tu enemigo. Esto es un malentendido. Solo busco traer orden, hacer este mundo mejor y de inmediato Silas sintió que su voluntad flaqueaba. La presencia de Saruman crecía ante él, imponente y dominante. Su hostilidad se desvaneció, sus pensamientos se nublaron, y la cadencia melosa de la voz de Saruman se enroscó en su mente, instando a la obediencia. Apretando los dientes, Silas luchó contra ello, incluso sellando sus oídos con magia, pero la voz no necesitaba oídos para entrar. Presionaba directamente sus pensamientos, una fuerza invisible carcomiendo su voluntad. No era el único. Gandalf, Galadriel y Elrond se tensaron, frunciendo el ceño mientras el sonido se convertía en un encantamiento, un ataque de palabras que golpeaba al espíritu. No le hagas caso. Gandalf tronó, su voz resonando dentro del cráneo de Silas. Su lengua gotea mentiras, solo escucha el veneno en sus palabras. Está tejiendo sombras en nuestras mentes, advirtió Elrond con gravedad. Debemos romper esta hechicería del sonido. Aunque sus voluntades no estaban corrompidas, el incesante zumbido de la voz de Saruman apagaba su atención. Peor aún, el hechizo hundió sus garras en corazones más débiles. Smaug y Torondor se giraron de repente, con la mirada vidriosa, atacando a sus propios aliados. Silas esquivó por poco una garra que le cortaba. Solo el vínculo de su contrato le salvó de la furia de Smaug, pero Gandalf y Elrond se vieron obligados a ponerse a la defensiva, sin querer dañar a las bestias que sabían que pertenecían a Silas. Galadriel solo pudo levantar una barrera, conteniendo tanto la voz de Saruman como el forcejeo de dragón y águila. Con la cabeza palpitante, Silas recordó las extrañas lecciones de Tom Bombadil. Alzó la varita y entrelazó sonidos en canciones. Una música brillante y alegre se desbordó, chocando contra la magia de Saruman como la luz del sol rompiendo la sombra.
La melodía vaciló bajo el poder de Saruman, hasta que Gandalf puso una mano en el hombro de Silas. Toma mi fuerza. Narya ardía. Una oleada de fuego y espíritu se derramó sobre Silas. Galadriel y Elrond siguieron, sus propios anillos respondiendo, aportando la claridad del agua y la libertad del aire. La música creció, pasando de ser una melodía solitaria a una sinfonía dorada. Las notas brillaban como la luz del sol, entrelazándose por la tierra. El zumbido opresivo de la voz de Saruman vaciló, luego se rompió. Smaug y Torondor se estremecieron, parpadearon y sus mentes se despejaron. Retrocedieron, abandonando sus ataques. Pero para Saruman, la música era una agonía. Se tapó los oídos y rugió furioso. Basta. Cesa este maldito ruido. Humillado y enfurecido, escupió un oscuro encantamiento sobre el cadáver de su arcaído. La carne se deformó, el hueso se retorció, y la bestia resurgió, horrible, apestando a corrupción, su cuerpo animado por la sombra. Saltando sobre la espalda de la abominación, Saruman azotó su bastón y se giró hacia el este. Con Isengard perdido, no hubo retorno. Solo Mordor, o quizás las tierras del lejano oriente, le quedaban. Tras él. Gandalf gritó, saltando a horcajadas sobre su escoba y persiguiéndolo. Elrond saltó a la espalda de Torondor, Galadriel a los hombros marcados de cicatrices de Smaug. Silas parpadeó en el aire, apareciendo delante de Saruman, bombardeándolo de hechizos para ralentizar su huida. Desde los cielos, Gandalf y Elrond presionaban. Desde el suelo, Silas le acosaba. Galadriel los protegió a todos de las bolas de fuego y rayos de represalia de Saruman. La persecución se extendió por las llanuras de Rohan. Saruman invocaba tormentas, llamando viento y lluvia para arrebatar la ventaja del vuelo. Un relámpago azotaba el aire. Bolas de fuego estallan en estallidos estruendosos. El bastón de Gandalf chocó con su magia, mientras que la espada élfica de Elrond golpeó chispas contra las protecciones de Saruman. Silas movía y parpadeaba, sin detenerse, punzando las defensas de Saruman con golpes repentinos. Por fin, lo llevaron a las orillas del río Entwash. Allí Elrond levantó la mano, y el anillo de aire ardió. Las aguas río arriba crecieron y rugieron, coronando un vasto muro. Con voz de mando, Elrond desató la inundación. El río se convirtió en un ejército, un torrente que bajaba, cortando el camino de escape de Saruman. Saruman, no tienes a dónde huir. La voz de Gandalf se quebró como un trueno, su bastón desató un rayo hacia Saruman. Saruman gruñó y respondió de la misma manera, su propio relámpago lanzándose hacia adelante. Los dos golpes chocaron en el aire, estallando en una tormenta cegadora de chispas y truenos que hizo temblar el campo de batalla. Expelliarmus. Silas apareció detrás de él, varita brillando. Una oleada de fuerza atravesó la mano de Saruman, arrancando su bastón. El mago blanco jadeó furioso, pero antes de que pudiera recuperarse, Silas volvió a parpadear, atrapó el bastón que caía en el aire y desapareció a salvo. Sin su bastón, la presencia de Saruman disminuyó drásticamente. Gandalf aprovechó la oportunidad, lanzando una onda expansiva que derribó a Saruman y lo lanzó contra el Entwash que se apresuraba. ¡Átale! Gandalf comandaba. Elrond levantó la mano, el anillo de aire brillando con fuego azul. El río respondió a su llamado, retorciéndose en un enorme remolino. El agua rugió como un ejército, apoderándose del cuerpo de Saruman y arrastrándolo a su espiral. Giró sin poder evitarlo, tartamudeando y forcejeando, incapaz de levantarse. Saruman, estás vencido, declaró Gandalf, con la voz cargada de tristeza y autoridad. Ríndete, y por lo que una vez compartimos, no te destruiremos. Serás encarcelado, y si llega el verdadero arrepentimiento, quizá con el tiempo Occidente conceda el perdón. La risa de Saruman, cruda y amarga, resonó a través del río. ¿Perdón? No tengo nada de qué arrepentirme. Sus ojos ardían de locura mientras las aguas se agitaban a su alrededor. ¿Qué delito hay en buscar el poder? ¿Por qué debería arrastrarme de vuelta de Valinor, para vivir de nuevo como sirviente, un sabueso encadenado? Los Valar gobiernan solo porque nacieron más arriba que nosotros, los Maiar. ¿Por qué debería inclinarme ante ellos por la eternidad? No volveré a Occidente. Me quedaré aquí y gobernaré. El rostro de Gandalf se ensombreció. Su agarre en el bastón temblaba, no de miedo, sino de dolor. En su día creyó que Saruman estaba equivocado, retorcido por las mentiras de Sauron. Pero esas palabras llevaban un veneno más antiguo, un resentimiento que no nació ayer sino que se pudrió durante siglos. La expresión de Galadriel se endureció, con tristeza en los ojos.
La mandíbula de Elrond se tensó, pues tal desafío estaba peligrosamente cerca de la antigua rebelión de Morgoth. Silas, sin embargo, miró a Saruman con una mirada más fría. Conocía la verdad detrás de esas palabras. Morgoth había alzado el puño contra Ilúvatar, Sauron siguiéndole, y ahora Saruman seguía el mismo camino. Se envolvían en grandes discursos de libertad, pero en su esencia no había justicia, ni misericordia, ni visión para el bien de Arda, solo envidia, solo hambre de dominio. Silas alzó su varita, con los ojos afilados como el acero. Basta, dijo con tono plano. Ya ha elegido su camino. Si desperdiciamos más palabras, encontrará la manera de escaparse. Mejor acabamos con él aquí y ahora, antes de que su veneno se extienda aún más. Silas levantó su bastón, listo para derribar a Saruman si los demás daban la orden. Pero el mago blanco, medio sumergido en el furioso entourage, no mostró miedo. En cambio, sus labios se curvaron en una sonrisa cruel y burlancia. Su voz se deslizó como una maldición. Lo veo en ti, el hambre de fuerza, el sabor de magias más oscuras en tus labios. Espero el día en que te caigas, chico. Cuando tú también vuelves tu bastón contra estos llamados compañeros, igual que yo. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como veneno. Gandalf, Elrond y Galadriel dirigieron sus ojos a Silas, un destello de inquietud cruzando sus rostros. ¿Estaba la malicia de Saruman plantando una semilla? Pero la mirada de Silas era firme, su tono frío e inquebrantable. Busco el poder, admitió sin rodeos, pero no por dominio, ni por cadenas de orgullo. Lo busco para poder mantenerme en pie, para poder protegerme a mí mismo y a quienes quiero. Gobernar este mundo, doblar a los pueblos libres bajo mi voluntad, esa es tu obsesión, no la mía. Para mí, la luz y la oscuridad son como el día y la noche, ambas pertenecen a Arda, ambas necesarias. Pero nunca dejaré que la oscuridad me gobierne. Saruman vaciló. Por un instante, su mueca vaciló. No podía comprender tales palabras. Para él, el poder existía solo para dominar. ¿De qué servía la fuerza si no era gobernar? El concepto era ajeno, casi absurdo, como un hombre que enterró un tesoro y nunca lo gastó. Los ojos de Galadriel se suavizaron con una admiración silenciosa. Elrond inclinó la cabeza, con respeto en la mirada. Incluso el corazón de Gandalf, pesado por el dolor de esta traición, se agitó con una fe renovada en el joven mago a su lado. Silas, sin embargo, no perdió más aire. Su varita se levantó de golpe y su voz resonó, afilada como el acero. Expelliarmus. El encantamiento desarmante dio en el clavo. Saruman jadeó, su expresión torcida en sorpresa y horror mientras el anillo dorado de poder se desprendía de su dedo. No. Mío. Devuélvemelo. Gritó, forcejeando contra el remolino, con la voz áspera de desesperación. El anillo giró en el aire, brillando con una luz terrible, antes de caer inofensivamente a la orilla del río. Ignorando los gritos de Saruman, Silas extendió su varita, levitando cuidadosamente el anillo de poder en su mano. Su peso era inmenso, no de oro, sino de voluntad. Estudió la banda dorada perfecta, cuya terrible radiancia rivalizaba incluso con los 3 anillos élficos. Comentario 4. Votar 2 restantes. Capítulo 203. Reaparecen los espectros del anillo. Silas estudió el falso anillo de poder con curiosidad cautelosa. Su superficie dorada brillaba ominosamente, pero no se atrevía a tocarlo directamente. ¿Quién podría decir si tenía la misma atracción corruptora que el anillo único? Mejor manejarlo con precaución. Con Saruman despojado tanto de su bastón como de su anillo forjado, era un león sin dientes ni garras. El instinto de Silas fue acabar con él en ese mismo momento, pero Gandalf, Galadriel y Elrond dudaron. A pesar de toda su traición, Saruman había sido en su día su camarada, jefe del Consejo Blanco, un maya que eligió venir voluntariamente a la Tierra Media cuando los demás tuvieron que ser persuadidos. Su sabiduría y hazañas habían moldeado siglos de lucha contra la sombra. Para ellos, el juicio no estaba en sus manos, sino en las de los Valar. Silas lo dejó pasar. Al menos átalo bien, dijo. Puede parecer roto, pero sigue siendo peligroso. Esta vez ninguno objetó. Elrond sacó a Saruman del río, y los 3 portadores del anillo unieron su fuerza. Una triple red de poder, tejida con Menya, Bilia y Narya, se solidificó en una jaula irrompible de luz y aire. Dentro de él, Saruman se desplomaba, silencioso y sombrío, su orgullo hecho trizas. Se volvieron hacia Isengard, decididos a asegurar a su prisionero. Pero entonces Galadriel se quedó paralizada, su mirada endureciéndose hacia el este. El Beret, susurró. De inmediato Gandalf y Elrond se tensaron, con rostros serios.
Incluso Saruman se movió, levantando la cabeza. Silas siguió su mirada, y su corazón dio un vuelco. Desde el este, una vasta cortina de nubes negras de tormenta se extendía por el cielo, engulliendo el sol. Bajo ellos volaban 9 formas monstruosas, grandes horrores alados, mitad dragón y mitad demonio, sus vastas alas de murciélago batiendo con una fuerza terrible. Bestias malignas, criadas en los abismos de Mordor. Y sobre cada uno se sentaba un jinete envuelto en chantaje, envuelto en sombras, 9 Nazgûl, los espectros del anillo. Mientras los espectros del anillo descendían sobre el Entourage, Galadriel levantó la mano. Un resplandor puro estalló de ella como el amanecer, deteniendo la marea de sombras. Las bestias malignas chillaron y se giraron hacia atrás, sin querer tocar su luz, girando inquietas sobre el río. Durante un tiempo, el mundo mismo pareció dividido en dos. La luz del día en su orilla, la noche en la otra. Su voz resonó como un trueno sobre las aguas. Nazgûl, siervos de Sauron. Esta tierra no es tuya. Vuelve a las sombras de tu mundo Wright. Los espectros del anillo se estremecieron, pero uno avanzó sin desanimarse. El rey brujo de Angmar. De debajo de su oscura corona surgió una voz como el rechinar de la piedra, cargada de antiguas maldiciones. Danos al mago blanco. Es nuestro. Nunca. Gandalf ladró, con su bastón y Glamdring alzados. Mientras yo esté de pie, no cruzarás este río. Una risa cruel resonó del rey brujo. Tonto. No puedes impedir la voluntad de Mordor. Ah, ¿sí? Los ojos del Rond ardieron mientras levantaba a Vilia. El Entourage rugió a su orden, deslumbrándose en un muro de agua que se elevaba cada vez más alto, bloqueando el camino del Nazgûl. Silas dio un paso adelante, varita en mano. Expecto Patronum. Un búho radiante estalló, sus alas de luz plateada extendiéndose ampliamente. Se elevó hacia los espectros del anillo, garras extendidas. Los Nazgûl se encogieron, sus chillidos espectrales llenando el aire. Pero el rey brujo alzó su mano enguantada, y la oscuridad brotó de ella, condensándose en un monstruoso murciélago de sombra y malicia. Impactó de frente el Patronus de Silas. La luz y la oscuridad chocaron en el cielo, lechuza y murciélago enfrascados en un combate furioso. Silas se quedó paralizado de asombro. ¿Era esto una imitación de su Patronus? Sin embargo, Gandalf fue más rápido en notar la verdad. Su mirada aguda se posó en los Nazgûl y sus manos. Mira sus dedos. Tronó. Todos llevan anillos de poder. Al oír sus palabras, todas las miradas se siguieron. Cada uno de los 9 jinetes llevaba un anillo de oro engastado con una gema que brillaba tenuemente con una luz inquietante. En ese instante, comprendieron por qué los espectros del anillo se habían vuelto mucho más fuertes, cada uno de ellos había recuperado un anillo de poder. Estos no eran otros que los 9 anillos entregados hace mucho a reyes mortales, forjados por Celebrimbor en la antigüedad bajo la guía de Anatar, el justo señor de los trones, que en realidad era el propio Sauron. Engañados por su belleza y vasto conocimiento, los elfos de Eregion aprendieron de él el arte de fabricar anillos. Bajo su mano, Celebrimbor forjó los 9 para los hombres y los 7 para los enanos, mientras forjaba en secreto los 3 anillos élficos, aparte de la corrupción de Sauron. Pero los 9 y los 7 llevaban la mancha de Sauron. A través de ellos, los hombres fueron rápidamente esclavizados. Los 9 reyes que aceptaron los anillos fueron retorcidos en espectros, sombras de lo que fueron, atados eternamente a la voluntad del Señor Tenebroso. Al final, Sauron reunió los 9 anillos bajo su propio cuidado, pues ya no los necesitaba para dominar a los Nazgûl, sus almas eran completamente suyas. Sin embargo, ahora, contra todo pronóstico, los anillos habían sido devueltos. Aunque los 9 para los hombres nunca fueron tan poderosos como los 3 para los elfos, seguían siendo incalculables y poderosos. Con esas malditas bandas en sus dedos una vez más, la fuerza de los Nazgûl se había duplicado, su malicia multiplicada. De repente, un pulso de voluntad repugnante brotó de la bolsa de Elrond. Su rostro palideció bajo el golpe invisible. Con instinto rápido, arrojó la bolsa lejos. La bolsa era una que Silas le había dado una vez por comodidad. Al momento siguiente, la bolsa se desgarró por dentro, sus costuras deshilachándose como si las desgarraran garras invisibles. Su contenido se derramó por el suelo, entre ellos, el palantir de Saruman. La piedra vidente rodó, deteniéndose ante ellos. Dentro de su oscuro cristal ardía un gran ojo rojo, vertical y sin párpados, irradiando un poder de terror y corrupción. Sauron. Todos se tensaron, cada uno retrocediendo con cautela y cautela.
Nos volvemos a encontrar, elfos y magos, siseó la voz del señor tenebroso. Su mirada recorrió todos antes de detenerse en Silas con una intensidad inquietante. Su tono era a la vez seductor y peligroso, mucho más letal que las mentiras melosas de Saruman. ¿De qué sirve haceros mis enemigos? El tiempo de los elfos se amenuza. El bosque dorado del Lothlórien se marchitará, Rivendell se desvanecerá y tu gente pasará a la memoria, sin dejar rastro. ¿Es este el final que elegirías? No pido nada más que tu silencio. Hazte a un lado, y tu edad perdurará. Los elfos aún podrían vivir en paz, su gloria reavivada. ¿No preferirías eso antes que extinguirse? La tentación era evidente, sus palabras dirigidas como dagas a Galadriel y Elrond. Pero sus mentes eran firmes, sus voluntades endurecidas por edades de pruebas. Galadriel dio un paso adelante, su mirada feroz y luminosa como la luz de las estrellas. Su voz resonó, clara e inquebrantable. Sauron, siervo de Morgoth, vistes tu veneno con palabras dulces, pero sigue siendo veneno. No nos atraparás con tus mentiras. A medida que avanzaba, la luz a su alrededor crecía, fluyendo de ella como una marea. Su cabello plateado dorado brillaba con el resplandor de los dos árboles hace mucho perdidos, y sus ojos ardían como las estrellas antiguas. El ojo de Sauron brilló de furia, pero el resplandor sagrado que emanaba de Galadriel quemó contra él como fuego sobre sombra. Con un estremecimiento renuente, el ojo se disolvió de nuevo en las profundidades del Palantir, desapareciendo finalmente. La luz de la Dama del Lorien se atenuó, sus hombros se suavizaron mientras se tambaleaba por el cansancio. Ese breve choque de voluntades a través del vacío la había agotado más de lo que quería mostrar. Mi señora. Elrond se acercó rápidamente a su lado, su voz teñida de preocupación. Galadriel se recompuso, ofreciéndole una sonrisa serena y negando con la cabeza. Estoy bien, dijo, aunque su rostro pálido delataba la tensión. Resuelta una vez más, se agachó y levantó el palantir. Sus manos brillaron con un poder plateado y blanco mientras sellaba la piedra oscura, atándola para que Sauron no pudiera volver a fijarse en ellas. Pero antes de que pudieran respirar, el suelo bajo sus pies tembló violentamente. La tierra se partió con un rugido, y una inmensa fauce salpicada de dientes afilados estalló desde abajo, atacándoles con una velocidad aterradora. Un hombre gusano. Gandalf lloró, con los ojos muy abiertos. Silas reaccionó de inmediato. Su varita brilló y, con una serie de apariciones rápidas, llevó a Galadriel y Elrond a un lugar seguro. Gandalf salió disparado hacia el cielo en su escoba, esquivando por poco la embestida del monstruo. Smaug retumbó en una oleada de alas y llamas, mientras Torondor, el gran águila, arañaba el aire para liberarse de la tierra que colapsaba. Solo quedó Saruman. Atado dentro de la jaula mágica, no tuvo oportunidad de huir. Las fauces del gusano se cerraron a su alrededor, engulléndolo de un solo trago antes de volver a enterrarse en las profundidades. El suelo se selló tras él, dejando como única huella un abismo enorme. Miraron el pozo oscuro en silencio, con el corazón hundiéndose. Había sido una finta, brillante y cruel. Los 9 habían nublado el cielo para captar su atención, mientras que el propio Sauron apareció en el Palantir para atrapar su atención. Mientras tanto, el gusano hombre lobo cavaba un túnel invisible bajo sus pies. Y ahora Saruman se había ido. Ninguno de ellos creyó ni por un momento que estuviera muerto. Sauron no había enviado a Nafgli a la bestia solo para matarlo. Perseguir sería una locura. Bajo la tierra, el gusano reinaba supremo, y los túneles que había tallado ya estarían colapsando a su paso. Indefensos, solo pudieron observar cómo Saruman era arrastrado hacia la oscuridad. Arriba, los Nazgûl giraban sus bestias caídas en arcos cerrados. Cumplida su tarea, giraron al unísono y avanzaron hacia el este, desapareciendo entre las nieblas que se extendían hacia Mordor. No se persiguió ninguna. Incluso si eran asesinados, los espectros del anillo no podrían morir realmente mientras su amo resistiera, y perseguirlos no habría sido más que un desperdicio de fuerzas. Mientras los jinetes desaparecían, el muro negro de nubes se retiró con ellos. La luz del sol volvió a derramarse sobre la tierra, ahuyentando las sombras y dejando solo silencio, inquieto y sombrío. Comentario 20. Votar 2 restantes. Capítulo 204. La guarida de Saruman. El repentino rescate de Saruman a manos de Sauron pesó mucho sobre Silas y los demás. Sauron por sí solo ya era una amenaza inconfundible. Con Saruman ahora a su lado, su fuerza combinada haría que el camino por delante fuera doblemente peligroso.
Aunque Galadriel le había desterrado una vez de Dol Guldur, Mordor seguía siendo la fortaleza de Sauron, una fortaleza plagada de orcos, bestias malvadas y hombres esclavizados a su voluntad. Ni siquiera el propio Gandalf se había atrevido a adentrarse en su corazón ennegrecido. Más allá de Mordor, las tierras del este también se extendían bajo su sombra. Los orientales y los sureños, ligados a la causa de Sauron, aumentaron sus ejércitos con tribus y reinos humanos interminables. Y ahora Saruman, hábil en artesanía, maquinaria y cría de criaturas retorcidas, se había sumado al ejército de Sauron. El poder del Señor Tenebroso había crecido alas, de verdad. La única consolación era que Silas había despojado a Saruman tanto de su bastón como del falso anillo de poder. Sin ellos, Saruman era mucho más débil que antes. Además, con Isengard ya en sus manos, los planes del Mago Blanco para aplastar Rohan y Gondor entre dos enemigos se habían deshecho. Mientras Silas y Gandalf se preparaban para regresar a Isengard, el sonido de cascos retumbó por la llanura. Del polvo creciente surgieron 1000 jinetes, un ejército de élite Rohirrim, con estandartes ondeando al viento. Sin embargo, al ver la imponente figura de Smaug y el peso opresivo de su presencia dracónica, los caballos se pusieron inquietos, pisoteando y resoplando de miedo. Ninguna bestia se atrevía a acercarse. Todos menos uno. El gran corcel bajo el líder avanzó con valentía firme, llevando a su jinete a 100 metros a pesar del aura intimidante del dragón. Los ojos de Gandalf se iluminaron y dio un paso adelante con la calidez de un viejo compañero. Rey Théoden. ¿Todo está bien, confío? El jinete levantó el casco, revelando un rostro severo pero noble, marcado por años de cuidado. Su mirada se detuvo primero en Smaug, con asombro en los ojos, antes de volverse con reverencia hacia Galadriel y Elrond, cuya porte élfico era inconfundible. Cuando sus ojos se posaron en Silas, de pie a su lado con tal compostura, Théoden casi lo confundió también con un elfo. Su corazón se agitó con inquietud y curiosidad. Por fin, fijó la mirada en Gandalf. Gandalf, dijo Théoden con gravedad, ¿qué ha pasado aquí? Mis jinetes reportaron enemigos, pero yo solo te veo a ti. ¿Qué clase de batalla dejó este cráter y el río en tu tal desorden? El rostro de Gandalf era sombrío, su voz cargada de arrepentimiento. Una verdad grave, mi señor. Saruman de Isengard, que una vez contó entre nosotros, ha traicionado a la Tierra Media. Ha conspirado con Mordor, conspirando para arruinar tanto Rohan como Gondor. Intentamos atarlo, pero agentes del enemigo intervinieron y fue llevado a la oscuridad. Théoden se tensó, con los ojos abiertos de incredulidad. ¿Saruman? ¿El propio Mago Blanco? ¿Dices que se ha convertido en traidor? Gandalf asintió gravemente. Ha sido rescatado por los sirvientes de Mordor. Con su astucia y astucia, fortalecerá sus fuerzas de forma inconmensurable. Debes mantenerte alerta, Rey Théoden. Vigila de cerca las fronteras orientales y prepara a tu pueblo para la guerra. Y te ruego, envía un mensaje al Sura de Netor, mayordomo de Gondor, para que él también pueda fortalecer sus defensas. La mandíbula de Théoden se tensó con determinación. Por la seguridad de Rohan, haré caso a tu advertencia. Los jinetes custodiarán los cruces del Anduin, y enviaré emisarios a Gondor para estrechar nuestro vínculo de acero. Ante esta respuesta, los rasgos de Gandalf se suavizaron con alivio. Este era Théoden, hijo de Tengel, el 16º rey de la Marca. Aunque se acercaba a los 40 inviernos, se encontraba en la cima de su fuerza, ambicioso, de mirada aguda y listo para labrarse un lugar entre los grandes señores de la Tierra Media. Gandalf se giró, señalando a sus compañeros con una sonrisa amable. Permítanme presentarles a mis compañeros. Esta es la dama de Lothlórien, Galadriel la Bella. Cuando Gandalf la presentó, Galadriel inclinó la cabeza con serena gracia, ofreciendo a Théoden una sonrisa gentil y cortesa. El rey de Rohan nunca había contemplado tal belleza ni tanta majestuosidad. Su sola presencia parecía atenuar el propio sol, y Théoden se sentía a la vez asombrado e indigno. Sus ojos brillantes e insondables brillaban con una sabiduría que atravesaba los velos del corazón, y él se sorprendió apartando rápidamente la mirada, temiendo que ella pudiera vislumbrar cada defecto oculto en él. La voz de Gandalf continuó. Este es el señor Elrond, maestro de Rivendell, la última casa hogareña al oeste de las montañas. Elrond inclinó la cabeza en silenciosa cortesía, su porte noble e inconfundible. Aunque Théoden era rey, sabía bien que la línea de Elrond se remontaba a los días antiguos, y le trataba con el máximo respeto. Por fin, Gandalf se volvió con una sonrisa hacia su último compañero.
Y aquí está Silas, el mago de la túnica negra, señor de Topo del Viento, Oxmea de Ibree, y maestro de los dragones. Theoden parpadeó asombrado. Así que este era el mago de la túnica negra del rumor, el que había domado a un dragón. Como rey de la marca, hacía tiempo había oído relatos sobre la batalla de los 5 ejércitos y sobre el misterioso mago al que se decía que comandaba el fuego y la llama. Esperaba a otro viejo torcido como Gandalf o Saruman, no esta figura joven y de ojos agudos. Que también afirmara la lealtad de un dragón era casi increíble. Sabiendo que estaba entre leyendas, Theoden extendió la mano en señal de amistad, invitándolos a todos a Edoras como invitados de honor del Salón Dorado. Pero Galadriel y Elrond, más preocupados por las sombras dejadas por la traición de Saruman que por los banquetes y cortesías, rechazaron con palabras suaves. Gandalf también se negó con pesar, explicando que su tarea les impulsaba a avanzar. Silas repitió su decisión educadamente, aunque le dio al rey un cálido asentimiento de agradecimiento. Con visible decepción, Theoden aceptó su negativa. Tras un último intercambio de despedidas, el mago, los elfos y sus compañeros montaron a Smaug y Torondor, elevándose al cielo mientras los jinetes de Rohan miraban hacia arriba con asombro, sus estandartes temblando en la corriente descendente del dragón. Poco después, la compañía descendió al valle de Isengard. Antes un círculo verde de jardines y huertos, la fortaleza era ahora una llanura marcada de pozos y hornos. Su torre negra, Orthanc, se alzaba como un colmillo de piedra en el centro, alta e implacable. Estratégicamente situada entre Rohan y Gondor, Isengard era una piedra angular del oeste. Quienquiera que la mantuviera podría amenazar a la marca al norte y a la ciudad blanca al sur. No es de extrañar que Saruman lo hubiera elegido como su sede de poder, siempre había sido más una fortaleza que un refugio. Sin embargo, ahora la fortaleza ya no era suya. Los Ents se habían levantado, con Orns a su lado, derribando los muros exteriores de Isengard y abrumando a los seguidores de Saruman. Silas y los demás aterrizaron entre los escombros. Por todas partes, las raíces de los Orns ataban a los prisioneros en jaulas vivas de madera. Saruman había reunido hombres de todos los rincones de la Tierra Media bajo su estandarte. Desertores Rohirrim, traidores gondorianos y dunlendingos salvajes. Casi 1000 de ellos ahora estaban agachonados en sus prisiones de madera, acobardados y derrotados. Tu ayuda ha sido una bendición, Barba Árbol, dijo Gandalf con gravedad, inclinando la cabeza hacia el imponente Ent. La voz profunda de Treebeard retumbó en respuesta, lenta como el cambio de las estaciones. Saruman taló demasiados árboles nuestros. Despertó la ira de Fangorn, y no podíamos dejarle sin oposición. Dejando a los prisioneros bajo la atenta mirada de Smaug, Silas y sus compañeros entraron en Orthanc. Construida hace mucho tiempo por los Númenóreanos, la torre estaba forjada en piedra más dura que el hierro, impermeable al clima, al fuego o al hacha. Saruman había pasado siglos remodelándola en una guarida adecuada para su ambición, una fortaleza de astucia y astucia, repleta tanto de defensa como de hechicería. De pie ante Orthanc, Silas no pudo evitar maravillarse en voz alta. Saruman realmente estuvo a la altura de su reputación como el mayor artesano de piedra y acero de la Tierra Media. La torre era una obra maestra tanto de ingeniería como de brujería. Sus paredes estaban talladas con runas intrincadas, su propia base tejida con encantamientos. Orthanc no solo era una fortaleza inexpugnable, sino también un colosal reservorio de magia, amplificando cada hechizo lanzado en su interior. No es de extrañar que Gandalf y los demás nunca se hubieran atrevido a asaltarlo por la fuerza. Contra Saruman dentro de Orthanc, incluso el poder combinado de elfos y magos parecía dudoso. En el interior, las plantas bajas eran sombrías y utilitarias, celdas para prisioneros, almacenes para provisiones y un arsenal abastecido con cuchillas y armaduras forjadas en secreto. Más arriba, encontraron los laboratorios de Saruman. El lugar era un caos de tubos de ensayo, viales y trabajos alquímicos en vidrio. Extraños artilugios cubrían los bancos, ballestas de mano de diseño ingenioso, pólvora experimental para máquinas de guerra y máquinas a medio terminar cuyo propósito Silas solo podía imaginar. Emitió un silbido bajo de sorpresa. Saruman había sido una especie de visionario, empujando los límites del oficio y el conocimiento mucho más allá de la época. Sin embargo, toda esa brillantez había sido retorcida por el orgullo y la corrupción. Si tan solo hubiera sido fiel, pensó Silas. ¿Qué maravillas podría haber hecho para la Tierra Media en lugar de la ruina? Entonces llegaron al despacho, y los ojos de Silas se abrieron de par en par. Un piso entero se había transformado en una vasta biblioteca.
Las estanterías subían por las paredes hasta el techo, crujiendo bajo tomos, pergaminos y pergaminos incontables. Salvo quizás por la biblioteca de Elrond en Rivendell, Silas nunca había visto un tesoro tan grande de aprendizaje. Le picaban los dedos por empezar a leer de inmediato. Pero primero lo primero. De su bolsa, Silas sacó el bastón confiscado de Saruman y el anillo de poder dorado. El bastón lo ofreció directamente a Gandalf. Esto te pertenece a ti, no a mí. Gandalf lo aceptó con gravedad, sin protestar. Sin embargo, Silas lo colocó cuidadosamente sobre la mesa sin tocarlo. Forjado por Saruman bajo la sombra de Sauron, conllevaba demasiado riesgo. Por lo que sabía, podría tener la misma corrupción que los 9 anillos para los hombres o los 7 para los enanos. Ponérselo sin sentido podía significar tentación, locura o algo peor. Elrond, Galadriel y Gandalf asintieron ante su cautela. Juntos, examinaron el anillo con el máximo cuidado. Hechizo tras hechizo se entretejía a su alrededor, probando trampas ocultas. Los 3 anillos de los elfos brillaban débilmente mientras sus portadores unían el poder para sondear la nave de Saruman. Cuando incluso sus magias más exploradoras no revelaron peligro inmediato, Galadriel levantó el anillo ella misma. Deslizándolo en su dedo, cerró los ojos, dejando que su espíritu probara su peso. A Silas se le cortó la respiración mientras esperaba. Por fin, los ojos de Galadriel se abrieron, calmados y claros. Ella quitó el anillo y lo colocó en la palma de Silas, sus labios curvados en una leve sonrisa. El timbre es sólido. Protégelo bien y que lo uses sabiamente. Un alivio le invadió, seguido rápidamente por la euforía. Con reverencia y anticipación, Silas deslizó el anillo de poder en su propio dedo. Comentario 4. Votar 2 restantes. Capítulo 205. Señor de Isengard. En el momento en que Silas deslizó el anillo de poder de Saruman en su dedo, sintió el cambio. Una ráfaga de energía inundó sus venas y sus ojos se abrieron con deleite. Este anillo no se parecía en nada a los 3 anillos élficos. No protegía como Nenya, curaba como Bilian y inspiraba como Narya. En cambio, funcionó de una manera mucho más simple y brutal, magnificó el propio poder del usuario. Su magia estalló, su espíritu se agudizó y cada parte de él surgió a nuevas alturas. Por un instante, Silas sintió como si pudiera aplastar a varios de sus antiguos yoes con un solo gesto. Incluso sin bastón ni varita, los hechizos saltaron a su mando y golpearon con mayor fuerza que nunca. No pudo evitar sonreír. ¿Cuántas veces había envidiado a Gandalf y a los demás por los regalos de los anillos élficos? Y ahora, inesperadamente, poseía un anillo de poder propio. Sin embargo, no estuvo exento de defectos. A pesar de toda su fuerza, el anillo de Saruman carecía del arte del oficio de Celebrimbor. Los 3 habían sido tejidos con sabiduría tanto como con poder, atados a los mismos elementos del fuego, el aire y el agua. Podían preservar, proteger e inspirar, así como fortalecer. La creación de Saruman, en cambio, solo amplificaba la fuerza bruta. Era un instrumento contundente más que una canción sutil. Aún así, Silas estaba más que satisfecho. Estudió detenidamente la banda dorada. En la superficie interior estaba grabada una línea de Tengwar élfico. Fuerza para mi carne, fuerza para mi magia, poder sin fin. Claramente, Saruman había intentado imitar al anillo único. Pero en su orgullo solo había forjado un eco vacío, una corona de mendigo comparada con la verdadera obra maestra del Señor Tenebroso. Peor aún, el anillo había sido diseñado solo para Saruman. Su poder tenía un coste. Cuando Silas manejaba magia a través de él, la tensión sobre su cuerpo era inmensa, drenándole tan rápido como lo fortalecía. Al cabo de un rato, se lo quitó con reticencia. Con un movimiento de varita, transfiguró una cadena sencilla y colgó el anillo alrededor de su cuello. En ese momento, un mensaje familiar susurró en su mente. Sistema de inicio de sesión en Hogwarts. Localización detectada, Isengard, Orthanc. ¿Quieres que te intereses? El corazón de Silas dio un vuelco. Haz el check-in. Registro exitoso. Recompensa obtenida. Método de hibridación de criaturas mágicas. Silas parpadeó, sorprendido. ¿Hibridación? Mientras el conocimiento se desplegaba en sus pensamientos, se dio cuenta de lo abrumador que era. La magia de la hibridación ignoraba la ley natural. Así como Hagrid había criado Skreuts de explosión, mitad mantícora, mitad cangrejo de fuego, esta nave también podía crear seres a la vez extraños y terribles. Los hipogrifos eran híbridos, nacidos de grifo y caballo.
La temida quimera, con cabeza de león, cuerpo de cabra y cola de dragón, era la más letal de todas, clasificada por el Ministerio de Magia como aún más peligrosa que los propios dragones. Animales fantásticos de Newt Scamander describió bien a tales monstruos. Impredecibles, indomables y absolutamente peligrosos. Por esta razón, los gobiernos mágicos habían prohibido esta práctica hace siglos. Silas frunció el ceño pensativo. ¿Qué se suponía que debía hacer con un regalo tan prohibido? ¿Criar sus propias quimeras? La sola idea era a la vez emocionante y alarmante. Incapaz de decidirse, guardó el asunto para considerarlo más tarde. Por ahora, la tarea mayor permanecía. Hortankensi. La Torre Negra, forjada en la época de Númenor y reforzada por la implacable destreza de Saruman, se alzaba a su alrededor. Era una ciudadela de piedra y brujería, casi indestructible. Si Saruman hubiera permanecido dentro, incluso el poder combinado de mago, elfo y dragón podría no haber logrado atravesar sus muros. Ahora que Saruman había huido, Hortank permanecía sin amo. Ninguno de ellos siquiera consideró destruirlo. La torre en sí era una maravilla, indestructible e invaluable, una fortaleza sin igual en fuerza. Y su posición en el estrecho paso entre las montañas nubladas y las montañas blancas la convertía en algo más que una ciudadela. Era la piedra angular del reino. Desde Isengard corría la gran carretera norte-sur y los caminos que conducían a las llanuras de Rohan. Controlar Hortank era proteger la puerta de entrada a Eriador, comandar las líneas de vida que se extendían desde la comarca hasta Gondor. Abandonarlo era impensable. Sin embargo, tanto Elrond como Galadriel negaron con la cabeza. Sus reinos, Rivendell y Lothlórien, ya exigían su cuidado total. No podían extender su dominio aquí. Silas se rió suavemente, rompiendo el silencio. Entonces quizá deberías ser tú, Gandalf. Los tres ya tenemos tierras que cuidar. Tú, en cambio, vagas sin parar sin hogar al que volver. ¿Por qué no reclamar Hortank? Desde aquí estarías cerca de Rohan y Gondor, y podrías vigilar Mordor. Elrond inclinó la cabeza. Silas tiene razón. Saruman no descansará. Buscará recuperar Isengard. Alguien fuerte debe estar aquí para mantenerlo a raya. Pero Gandalf solo rió, un sonido cálido e inquebrantable. No soy tan mayor como para necesitar un hogar que me encadene, amigos. No fui enviado para gobernar ni para sentarme, sino para caminar entre los pueblos libres. Un asiento fijo me ataría los pies, cuando debo estar libre para ir donde me necesiten. Soy Mitrandir, el vagabundo gris. No cambiaré esa libertad por una fortaleza, por muy grandiosa que sea. Su voz era amable pero firme. Galadriel y Elrond, largamente sus compañeros, sabían bien que él hablaba de su corazón y no le presionaba más. En cambio, los tres intercambiaron una mirada cómplice y luego volvieron la mirada al unísono hacia Silas. Atrapado bajo su mirada, Silas se quedó paralizado. Entonces llegó la realización y empezó a agitar las manos con furia. No me mires. Ya tengo que gestionar Weathertop, y además Oxmea de Ibree. Eso ya es suficiente problema para un mago. Isengard está a varias luermas. No puedo supervisarlo también. Casi suplicaba, pero las comisuras de los labios élficos se curvaron con una diversión silenciosa, y los ojos de Gandalf brillaron. ¿Distancia? Dijo Gandalf con ligereza. No es un problema para ti, Silas. Tienes la red de chimenea. Un paso a través del fuego y podrías estar aquí en cuestión de segundos. Su tono se volvió más serio. Galadriel y Elrond no pueden quedarse. Debo deambular. Eso te deja a ti, y solo a ti, la fuerza y los medios para mantener Isengard. No te niegues tan rápido. Pero Silas negó con la cabeza como un niño terco. No quería un gran dominio, ni una guerra constante a sus puertas. Una casa acogedora en Weathertop le sentaba de maravilla. Conoces a incontables aliados, Gandalf. ¿Seguro que alguno de ellos podría vigilar este lugar en lugar de mí? La sonrisa de Gandalf se desvaneció y su mirada se volvió pesada. No es tan sencillo. Isengard no es un bastión cualquiera. Si Saruman o Mordor la recuperaban, podrían cortar el paso entre este y oeste. Rohan y Gondor estarían solos, aislados, vulnerables. Si Isengard volviera a caer, insistió Gandalf, no solo Rohan y Gondor estarían en peligro, sino que los ejércitos de Mordor podrían marchar sin obstáculos hacia Eriador. La comarca, Bree, incluso Rivendell misma quedarían expuestos a la ruina. Esta fortaleza no debe quedar sin vigilancia. Necesitamos a alguien tanto de confianza como capaz de mantenerlo. Occidente no conocerá la paz. Elrond y Galadriel inclinaron la cabeza en señal de acuerdo, sus ojos fijos en Silas.
Entonces Gandalf jugó su última carta. Una sonrisa cómplice se dibujó en sus labios mientras decía: Silas, si aceptas la tutela de Isengard, todo el legado de Saruman será tuyo. La torre, las bóvedas y toda su biblioteca de libros y pergaminos reunidos a lo largo de siglos. Cada palabra, cada secreto. Suyo. La mirada de Galadriel se suavizó y los labios del Rond se curvaron levemente. Ambos asintieron, reforzando en silencio la oferta de Gandalf. Silas dirigió la mirada hacia las estanterías imponentes repletas del saber recopilado por Saruman. Tomos encuadernados en piel de dragón, pergaminos entintados en escritura élfica desvaída por el tiempo, manuscritos rebosos de extraños diagramas, su corazón latía más rápido. No fingía que no estaba tentado. Trato hecho. Soltó, casi antes de que las palabras salieran de la boca de Gandalf. Se arregló las túnicas negras y declaró con solemnidad fingida: por una biblioteca como esta, lucharé encantado con derribar a Saruman 100 veces. Además, ya le he cogido su bastón y el anillo. Somos enemigos hasta el final, así que más vale tomar su torre también. Gandalf se rió. Las cejas del Rond se alzaron con una divertida y silenciosa. La sonrisa de Galadriel era como la luz del sol entre las hojas. Ninguno de ellos parecía sorprendido en absoluto por su elección. Así que quedó decidido. Ueatetop ya no era el único bastión de Silas, ahora también era el nuevo amo de Isengard. Pero antes de que el ambiente pudiera aligerarse demasiado, los pensamientos de Silas se agudizaron. Metió la mano en su bolso y sacó un pergamino enrollado. «Hay algo más», dijo, extendiéndolo por la mesa. «Los Blackwolves». Copié el array que encontré allí. Dime qué opinas al respecto. En el momento en que Elrond, Galadriel y Gandalf se inclinaron sobre el diagrama, sus expresiones cambiaron. La poca tranquilidad que se había colado en sus rostros fue barrida, reemplazada por una gravedad solemne. «Silas», preguntó Elrond, con voz inusualmente cortante, «¿dónde encontraste esto?» Silas explicó todo, cómo había descubierto la conspiración de los Blackwall, cómo la matriz había quedado grabada en la tierra y cómo la había destruido. Cuando terminó, Elrond exhaló lentamente, aliviado mezclado con temor. «Muy afortunado que lo destruyeras a tiempo». Si se hubiera terminado, su mandíbula se tensó. Algo indescriptible podría haber vuelto a caminar por este mundo. Silas frunció el ceño. ¿Sabes entonces qué es? ¿Qué tipo de arreglo era ese? Elrond asintió con gravedad. Sus ojos se oscurecieron al hablar. Esto no es un barrero o círculo de invocación cualquiera. Es un antiguo arreglo sacrificial, nacido de los Druedain que una vez cayeron bajo la sombra de Morgoth. Lo adoraban en la locura, derramando sangre en su nombre. A través de tales rituales buscaban alimentar su poder, ofreciendo vidas a su amo oscuro. Su voz bajó más. Cuando Morgoth fue derrocado, se pensó que la práctica se había destruido con él. Que ese círculo siga existiendo, su labio se torció con asco. Es una abominación. Uno que nunca debería haber sido permitido que perdurara. Piedras, por favor, lea los capítulos a continuación. @patreon.com o link he publicado un nuevo FF, échale un vistazo. Fin de capítulo. Hasta la próxima. Like y suscríbete, por favor. Fix Guzmán se despide. Adiós.